¿Puede una mujer enseñar, predicar o liderar? Veámoslo aquí en Curiosidades Bíblicas. Hola, Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Curiosidades Bíblicas. El versículo 1 de Timoteo 2 verso 12 es uno de los textos fundamentales para quienes se oponen a que la mujer enseñe, predique y dirija. Pero, ¿significa esto que las mujeres no pueden ser pastoras, predicadoras o maestras? Interpretemos este versículo. Cuando Pablo le escribió esta carta a Timoteo, él en ese momento era un líder de la iglesia de Efeso. La iglesia en Efeso estaba pasando por momentos difíciles. Había sido invadida por supuestos maestros que enseñaban doctrinas falsas basadas en leyendas y genealogías interminables. 1 de Timoteo 1 verso 3 y 4. Estos falsos maestros habían engañado a varias mujeres de la iglesia de Efeso, pues Pablo dice que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. 1 de Timoteo 5 verso 15. Este es el contexto de la primera epístola a Timoteo, una iglesia que estaba atravesando momentos difíciles, con maestros falsos que engañaban a los cristianos con herejías. Quienes se oponen en contra de la mujer declaran que 1 Timoteo 2 verso 12 nos da un mandato universal, aplicable a todas las mujeres de todos los tiempos de todas las iglesias. Es decir, que incluso las mujeres fuera de Efeso y del siglo I también deberían permanecer en silencio, y no deberían enseñar, predicar ni liderar. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. 1 de Timoteo 2 verso 11 al 15. Comparar versículo con versículo para saber si tenemos que interpretar 1 de Timoteo 2 verso 12 como un mandato universal donde ninguna mujer puede enseñar, predicar o liderar, sino estar en silencio, o como un mandato local, es decir que las mujeres en Efeso debían estar en silencio, y no enseñar ni ejercer autoridad. Tenemos que comparar la escritura con la escritura. Empecemos con la parte de no enseñar y liderar. Si 1 de Timoteo 2 verso 12 es un mandato universal, entonces deberíamos esperar que en todo el Nuevo Testamento ninguna mujer tenga permitido enseñar. Sin embargo, cuando comparamos la Biblia nos damos cuenta que esto no es así. Por ejemplo, a las ancianas de Creta Pablo les dijo que deben enseñar lo bueno, Tito 2 verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. También podemos ver que Timoteo fue enseñado por su madre y su abuela, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo 1 verso 5. Priscila, a quien Pablo consideraba como una compañera en Cristo, le enseñó el Evangelio a Apolos, Hechos 18 verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. A la iglesia de Colosas Pablo les ordenó, instruyanse y aconséjense unos a otros. Colosenses 3 verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, sin hacer distinción de género. Y a todos los hebreos, Pablo les dijo, a estas alturas ya deberían ser maestros, Hebreos 5 verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. También sin hacer distinción de género. Pablo en varias ocasiones muestra a mujeres que tenían una posición de autoridad en la iglesia, incluso sobre hombres. Y esto no quiere decir que esas mujeres ejercían dominio sobre sus esposos en ninguna manera, sino que eran maestras dirigidas por Dios. Por ejemplo, menciona a Yunie, que era mujer destacada entre los apóstoles. Romanos 16 verso 7. También menciona a Febe, que era una diaconisa de la iglesia de Cencrea, y había ayudado a muchos. Pablo también menciona a Priscila, la esposa de Aquila, que casi siempre es mencionada. Esta mujer lideraba una iglesia en su casa. 1 de Corintios 16 verso 19. Así que, sí es posible ver a mujeres en puestos de autoridad en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lápide,
y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Jueces 4 verso 4 y 5. Primera de Timoteo 2 verso 12 también dice que las mujeres deben permanecer en silencio. Sin embargo, en la iglesia de Corinto Pablo permitía que las mujeres oren y profeticen en voz alta en la iglesia. Así que es claro que Pablo no quería que en las demás iglesias las mujeres estén en silencio. Cabe destacar que Primera de Timoteo 2 verso 12 no se muestra como un mandato universal. Como ya hemos mostrado, no es un mandato universal que debe aplicarse literalmente a todas las mujeres en todos los lugares. ¿Cómo tenemos que interpretarlo? Es muy fácil, sencillamente tenemos que interpretar el principio detrás del texto. Pablo escribió este mandato a la iglesia de Efeso como una manera de evitar que las mujeres que habían sido engañadas por falsos profetas comiencen a enseñar o a ocupar puestos de autoridad desde los cuales confundan, engañen a más personas. Por eso usa el ejemplo de Eva. Ella no ejerció autoridad sobre Adán, sino que le compartió una enseñanza falsa, es decir, lo instigó a pecar. Pablo quería que las mujeres de Efeso no hicieran lo mismo que Eva, compartir las falsas enseñanzas que habían recibido de los falsos maestros. Si estudiamos con profundidad la escritura, comparando textos con textos, nos damos cuenta que, Primera de Timoteo 2 verso 12, no es un mandato universal que se puede aplicar literalmente a todas las mujeres, de todas las épocas y en todos los lugares. En el Nuevo Testamento encontramos mujeres enseñando, en puestos de autoridad y que no estaban en silencio. ¿Puede una mujer predicar? Si nos vamos al libro de los Gálatas podemos notar que dice el Señor, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, verso 28. Primera de Timoteo 2, verso 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Si nos fijamos, Pablo dice se salvará engendrando hijos, pero si nos vamos a lo biológico nos damos cuenta que la mujer no engendra sino que concibe, a lo que el texto se refiere a que la mujer enseñe el evangelio a otros, haga discípulo. Si podemos notar, el apóstol no se casó ni tuvo hijos, pero en el libro de Filemón dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, Filemón 1, verso 10, es decir que le enseñó el evangelio. También si nos vamos al libro de Juan capítulo 4 la palabra nos enseña, que la mujer samaritana fue la primera en predicar, en Samaria, que Jesús era el Mesías que había de venir al mundo. También las primeras en predicar a Cristo resucitado fueron mujeres. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id de pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mateo 28, 1 al 10. Dios te bendiga grandemente hasta que sobreabunde. Déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció el video y qué aprendiste. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, te invito que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.